¿A vos te pidieron comprar tu candidatura? No. Yo puse plata para bancarme la campaña, para salir a militar, para salir... En Mendoza es la única provincia que en las elecciones generales los diputados nacionales sacamos más porcentaje, más votos que el mismo Javier. ¿Cuál es la operación más grande que te hicieron? Lo de Seiza. De ir justamente a hacer una visita institucional y ellos decían que era una visita humanitaria. ¿Pero te dijeron a quién ibas a ver? No, específicamente no. ¿Para no. vos fue una cama esto que te hicieron? Sí. Otro dirigente que tiene más fondos, que es mayor, que tiene otra llegada al Estado y entonces quisieron deshacerse de vos. ¿Esto es lo que contás? ¿De quién estamos hablando? Es el diputado Correa Llano. Hicieron un acta, muy raro el acta, expulsándome como fundadora del Partido de la Libertad Avanza y como apoderada, etcétera. Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy vamos a hablar con Lourdes Arrieta, diputada mendocina. Seguramente la conocés por esta foto, la diputada del Patito, pero también por su visita, que ahora en un ratito vamos a hablar de eso, a la cárcel de Seiza, cuando fue una visita conjunta con varios diputados que terminó en la celda de los genocidas, ¿sí? Por ese motivo, la diputada Lourdes Arrieta pidió que la investiguen en una comisión, fue la única que es como que se autodenunció, pero ahora está alejada de la Libertad Avanza oficial y tiene mucho para contar. Hizo denuncias en el medio por violencia de género contra Mayoranz y denuncia haber sido de alguna manera alejada, dejada de lado de su propio espacio en Mendoza. ¿Y cómo comenzó su historia? ¿Quién es? Y bueno, y por qué fue pasando lo que pasó es para lo que le invitamos a hablar aquí a Border. Gracias por venir, Lourdes. Por favor, Julia, muchísimas gracias a vos, a toda la audiencia. La del Patito quedó para los anales de la historia, tipo meme. O sea, pero la seguís bancando. Obvio. ¿Por qué te gustan los patitos? Me encantan. Me encantan los patitos. Tiene 31 años, hay que decirlo, ¿no? 32, hace poquito cumplí los 32. 32 igual no te hace muy grande. No. Bueno, pero ¿te gustan los patitos? No sé. Me encantan, sí. Me gusta. En realidad me gusta lo distinto, lo vanguardista, lo diferente. Tengo un estilo de vestir inclusive bastante histriónico, que sale de lo normal, podríamos decir. Por ahí vinculado también a mí me gusta mucho la cultura japonesa, el anime, el manga, tipo, los videojuegos. Así ¿cómo se llama? Lilia Lemoyne también le gusta eso. Sí, y se cosplayea, podríamos decir, se disfraza. Yo en mi caso, hasta mi tesis para recibirme de licenciada en Comunicación Social fue justamente un análisis cualitativo de contenido acerca de la mirada del anime respecto a la globalización y el Internet, cómo impactó en Japón y cómo ahora también está impactando en la Argentina. Mira vos, o sea, fanática de eso. Bueno, Lourdes, vos naciste en San Juan, creciste en Las Heras, Mendoza, sos técnica, sos locutora y te recibiste como licenciada en Comunicación Social, diputada de Mendoza desde el 2023, pero en el medio con un quiebre con la Libertad Avanza. Así es. Entraste, me contabas fuera de cámara, con mucha ilusión, e incluso se habló que habías pagado tu candidatura, pero contame un poco quién sos vos, de dónde venís. Bueno, efectivamente nací en San Juan y a las 2 semanas de vida mis papás deciden residir en Mendoza porque ¿Tu papá Mendoza, militar? Mi papá es militar, veterano de guerra de Malvinas, y ahí está el Hospital Militar Regional. Claro. de Ejército. Bueno, es amplio para todos. Y ahí podía hacerse los tratamientos que en San Juan no podía hacerse. Por eso decide mi familia radicarse en la provincia. De hecho, mi hermano es de Chubut, de Comodoro Rivadavia, y terminamos en Mendoza. Una hermosa provincia de la cual soy mendocina de corazón prácticamente, y sanjuanina también, con mucha alegría y con mucho respeto. Recuerdo mis raíces. Crecí en Las Heras. Las Heras es un departamento, uno de los más grandes, más poblados de Mendoza, junto con Guaymallén.
un departamento vulnerable en donde por décadas ha existido el flagelo del narcotráfico y de la pobreza. Actualmente en Las Heras es un área humilde, es un área que está atravesada por estos flagelos. Sí. Y de hecho vamos de mal en peor con los intendentes porque al final terminamos siendo el reflejo de la intendencia, el municipio termina siendo el reflejo de todo un aparato de empobrecedor para los lacerinos, en los cuales nunca se progresa, hay más basurales, no se sabe dónde se está invirtiendo el dinero, las calles da lástima poder caminar y la basura tirada de las acequias en las calles. ¿Me equivoco si digo que un poco todo ese ambiente es el que te hace a vos meterte en la política? Sí, siempre quise ser un factor de cambio, en realidad. No me equivoco. Entonces... Y no solamente por ello, porque desde los 6 años que profeso la religión evangélica, Ajá. Mis papás decidieron un día ir a la iglesia, yo quise acompañarlos también. Quizá a los 6 años dice, bueno, pero no tenés mucha conciencia al respecto, pero yo me sentía a gusto acompañándolos. Entonces, desde muy chiquita también me enseñaron el servicio al prójimo. Uh-huh. De hecho, mi papá, siendo veterano de guerra, que nos enseñó a mi hermano y a mí el patriotismo, el nacionalismo, el dar la vida por el otro. Y es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, crecí con eso. Sabía que con un título universitario, que me costaba muchísimo conseguir trabajo, y también pensaba, ¿trabajo para mí o trabajo para los demás? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Uh-huh. Entonces, decidí en un momento involucrarme, trabajar para el otro, ser ese factor de cambio. Vos me dijiste que a nivel económico eso te costó un montón porque más... Me negaste recién, no sé, te lo voy a preguntar ahora que estamos grabando. ¿A vos te pidieron comprar tu candidatura? No. Yo puse plata para bancarme la campaña, para salir a militar, para salir... Pero si vos venías de un sector humilde, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? En realidad, venía del Partido Libertario militando desde el 2020 y en Mendoza la alianza de la Libertad Avanza era Partido Demócrata, Partido Libertario. A mí me ofrecen ir en la lista de diputada nacional, así es que acepté. Y la realidad es que no creían que Javier iba a ser presidente. No, pero yo hablo de la parte más humana que estábamos hablando antes, ¿no? Lo que vos hiciste para poder bancar ese movimiento del candidato. Sí, ¿no? sí. Yo no tenía absolutamente nada. Estaba vendiendo cremas, uh-huh. Me costaba conseguir trabajo, sí. Estaba haciendo voluntariados. De hecho, hice 10 años de voluntariado en una fundación que justamente se especializaba, 3 años, perdón, en una fundación que se especializaba en la atención integral a niños, niñas y adolescentes, sobre todo en salud mental. Después hice otros 2 años más en una asociación de veteranos de guerra y los otros años restantes fueron dando una mano, ayudando a distintas ONG. O sea que la única manera que tenías de conseguir dinero era con el tema de las cremas, que bueno, como todos tenemos cuando somos estudiantes, curro, maneras de salir adelante, y vos lo usaste para proponerte como candidata, o sea, para movilizarme, exactamente. Para movilizarme, para pagar, no sé, las bolsas de las boletas, el combustible. Fue un esfuerzo grande que hice en campaña. No recibí nunca un peso de la Libertad Avanza. Nunca se me quiso promocionar tampoco. Promocionaban a las 2 figuras principales, que eran demócratas en ese momento, y Lourdes Arrieta era como... Hasta ahí, exactamente, uh-huh. que se la banque ella. Bueno, las vueltas de la vida y sobre todo del voto mendocino y ese esfuerzo que uno puso y el amor de Dios y la misericordia me llevaron a estar acá en este lugar. De hecho, en Mendoza es la única provincia que en las elecciones generales los diputados nacionales sacamos más porcentaje, más votos que el mismo Javier. Uh-huh. Que el mismo presidente. Y eso fue por una militancia activa, de caminar, de instalar las ideas de la libertad y de querer ser ese factor de cambio. Bueno, pero llegaste a la Cámara de Diputados y empezó un poco a cambiar todo, ¿no? Porque vos terminás con una denuncia por violencia contra mayorans y denunciás en distintas notas malos tratos de parte de gente con poder de la Libertad Avanza. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Desde cuándo lo que vos decías empezó a hacer ruido? Cuando empiezo a armar la Libertad Avanza en la provincia de Mendoza era la única pura, podríamos decir. Sí. Ellos estaban buscando
puros. Ellos hablo del ejecutivo, ¿no? De aquellos que realmente defendieran las ideas, de que estuvieran alineados al presidente. Yo estaba re alineada, súper alineada. Realmente creo en el proyecto. No creo hoy por hoy en las medidas que están tomando, pero sí creo en el proyecto liberal. Y creo en la figura del presidente Javier Milei. Y también lo he dicho que está mal rodeado y mal asesorado. En ese momento empieza a armar La Libertad Avanza y así también empiezan una serie de operaciones mediáticas en mi contra, sea porque soy joven, sea porque soy nuevo en política, porque la realidad es que no entré con esa maldad de pensar hacerle daño al otro o de quedarme con lo que tiene el otro. Ahora, decime, ¿cuál es la operación más grande que te hicieron? Lo de Seiza. Lo de Seiza. Pongamos la foto. ¿Cómo llegaste vos a la cárcel de Seiza? Un diputado del cual respetaba y apreciaba mucho en su momento, Beltrán Benedict, me invita y me insiste de ir justamente a hacer una visita institucional y ellos decían que era una visita humanitaria. ¿Pero te dijeron a quién ibas a ver? No, específicamente no. Específicamente no. Para ellos eran presos políticos. Para ellos. Pero ellos dijeron presos políticos y vos dijiste, ¿pero quiénes son los presos políticos que hay? ¿Preguntaste? ¿Sabías quiénes eran? Yo creí en la buena fe. ¿Por qué? No pregunté específicamente quiénes eran, pero dije, bueno, creo que si van una comitiva de diputados de La Libertad Avanza y eran bastantes en su momento, después bajaron a 2 y pusieron una combi a disposición. Ustedes fueron con una combi de la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, entre mi inexperiencia, entre mi confianza y mi ingenuidad, y a veces hasta pido perdón, pero yo prefiero decir la verdad y haber pecado de ingenua que ser una corrupta o ser una mentirosa o estafar al pueblo argentino. Muchos se reían porque vos dijiste que no te diste cuenta que estaba Astiz ahí atrás, ¿no? Astiz, exactamente. Astiz, perdón. No, porque nunca se presentó. Y lo he dicho, no sabía quién era Astiz, porque vos ves los registros fílmicos, tienen hace 30 años fotos de él. No sabías, a nivel historia, sino que no sabías la cara. La cara, igual de todos ellos. Él, por ejemplo, no se presentó. Y muchos de ellos tampoco se presentaron. Y cuando uno hablaba con ellos, era justamente reclamos contra el kirchnerismo, contra la izquierda, y bueno, algunos reclamos básicos que necesitaban medicamentos. Ahora vamos a hablar de cuál era el estado en el que estaban ellos ahí. Pero contame lo de la foto. ¿Quién insistió? ¿Cómo fue que se les ocurrió, saquémonos una foto en este lugar tan copado? No sé. En la combi, sí, le dije específicamente al diputado Beltrán y acordamos con otro diputado que no íbamos a sacar fotos porque es un lugar reservado. Sí. Se supone que no deberíamos sacar fotos. No vamos a sacar. Bueno, resulta que entramos, insistió muchísimo con la foto y fue algo tan raro porque Beltrán Benedict. Sí. Inclusive los mismos penitenciarios era como, sí, sáquense una foto, no hay problema. Entonces, inclusive a mí me dio esa seguridad. Bueno, sí, los mismos penitenciarios te están diciendo que lo podés hacer. Creí en su buena fe, en su profesionalismo. ¿Para vos fue una cama esto que te hicieron? Sí. Sí, porque de alguna manera ya había tomado cierta repercusión con el Pato y ya estaba tomando cierto perfil o estaba tomando un poquito más de alas que otros, sin quererlo, sin buscarlo, ¿no? Siempre apoyando al presidente, pero uno tiene una cierta edad que quiere crecer en esto y que quiere realmente poder posicionarse de bien, no una cuestión de ambición y ego personal. Y me apretaron tanto, no solamente con lo de Seiza, sino con ciertas agresiones que recibía por teléfonos, por llamadas, por mensajes de WhatsApp, que era tanta la presión y me tiraron tanto el aparato del Estado nacional y también provincial, que estaba en ese momento aliándose con La Libertad Avanza, que querían quebrarme tanto espiritual como emocionalmente para que yo renunciara. Y después, atando cabos, entendí que la persona que me seguía era la madrina política de un diputado de La Libertad Avanza, que obviamente les iba a ser mucho más funcional que Lourdes Arrieta, que no tiene poder, que no tiene dinero, que no tiene influencias, que solamente tiene ganas de ayudar. O sea, lo que pasó es que vos te hiciste
monobloque que se llama Transformación, pero en el medio el tema es el territorio, ¿no? En Mendoza vos decís que a la Libertad Avanza le fue más funcional otro dirigente que tiene más fondos, que es mayor, que tiene otra llegada al Estado y entonces quisieron deshacerse de vos. Esto es lo que contás. ¿De quién estamos hablando? Es el diputado Correa Llano, que es el yerno de Walter, de Carlos Walter, que hoy es directivo del Banco Nación. Y Correa Llanos es actualmente el que está elegido, digamos, por el Triángulo de Hierro para ser el referente de Mendoza. Sí, Correa Llano quería el espacio donde estaba ocupándolo en su momento. Él era demócrata. Sí. Y esperó el momento exacto para que de alguna manera me expulsaran, para que él pueda ser el referente único de la Libertad Avanza. En la Cámara de Diputados yo me voy, abro el bloque, el monobloque Fuerzas del Cielo Espacio Liberal, que después cambié justamente a Transformación, que estamos trabajando con Eugenio Casieles, pero en la provincia hicieron un acta, muy raro el acta, expulsándome como fundadora del Partido de la Libertad Avanza y como apoderada, etc. Si hoy hay un partido, la Libertad Avanza Mendoza, es gracias a esta legisladora, que desde diciembre del 2023 estuvo tratando de llevar adelante esta construcción. O sea, te bajaron de un ondazo. Sí, y armamos con Martín, con mi hermano, armamos los 18 departamentos. Y se los quedó todo Correa Llano, que en realidad responde a Karina. ¿Te sentís traicionada vos por la gente de la Libertad Avanza? Me sentí una moneda de cambio. Y no, traicionada no. Porque entiendo que también muchos de ellos corrían riesgo sus trabajos, su sentido de pertenencia a la Libertad Avanza. No volvería a trabajar con ellos porque yo hago política en base a mis principios y mis valores. Así como Eugenio Casieles también lo ha hecho en su momento. Entonces no puedo trabajar con una persona que me puede traicionar o que me miente. Lo más transparente posible. Quiero volver a la foto, porque vos me dijiste que tu papá era veterano de guerra, también veterano de guerra era el papá de Victoria Villarruel. Yo no sé si tiene algo que ver, tal vez alguna cercanía con la vicepresidenta o es una casualidad que quedaron separados, digamos, de lo que se conoce como el círculo de poder más íntimo de Javier Milei, pero esa foto está bien. Ya nos contaste que la sacaron, que insistieron en sacarla, que vos no sabías hasta que llegaste. Pero ¿qué viste ahí? ¿No? O sea, la pregunta es, ayer mismo Lilia Lemoyne estuvo diciendo que estaban torturados en malas condiciones, las personas, los genocidas que estamos viendo en la foto, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Vos estuviste en la celda, así que me encantaría aprovechar para que me digas ¿cómo los viste? Mira, en primer lugar, decirte que tocaron un tema muy sensible para mí, viniendo de familia militar. Este tema es delicado. Más allá de que mi papá fue a Malvinas con 20 años y que era adolescente en ese momento, cuando empieza el proceso, exactamente. Y es difícil de tocarlo. ¿Por qué? Porque uno conoce del ambiente militar y se ha criado con ello y se ha criado con los valores de Dios, patria y hogar. Entonces, me resulta difícil tomar una postura. A ver, yo en lo personal me hubiera apartado completamente porque no era mi agenda, porque no estaba en mis ideales inclusive de querer luchar por esto, sí por Malvinas, porque hay una desmalvinización que empezaron los mismos jerarcas que le decimos nosotros, los mismos generales, y que después se aunó aún más y la brecha... Pero yo lo que te pregunto es si los viste en una condición, como dice Lila Lemoyne, que dice que están torturados, que están en malas condiciones y que están en la cárcel digamos, maltratados y que hay que hacer algo por ellos. Sí, iba justamente a ese tema de que cuando nosotros entramos al penal, y que yo creía, bueno, iban a estar en pésimas condiciones, que la cárcel se caía, que, a ver, el pabellón o la unidad 31 está dividido entre aquellos que están justamente procesados por delitos de lesa humanidad y condenados,
y otro lado por mujeres que están procesadas y condenadas justamente por delitos graves como ser relaciones relacionado a la trata o al narcotráfico, etc. Y hay una guardería ahí adentro. Entonces, en el mismo pabellón están separados, pero están adentro. Pero están los genocidas en las mujeres y en el medio de ese pabellón, en un pasillo hay una guardería con niños. No. La guardería está en el pabellón de las mujeres. Está bien. Y claro, yo pensé que iba a estar la cárcel hecha bolsa. A como pedazos. Uno acostumbra a ver las imágenes de donde están los presos comunes, ¿no? Digamos. Exactamente. Y cuando escuché ayer las declaraciones de la señora diputada Lemoine, que decía justamente que estaban torturados en la cárcel, y yo haber visto que eran presos VIP, que tenían televisor, que tenían computadoras, que tenían su acceso a internet, que estaban bien. Uh-huh. O sea, estaban cuidados, distinto a una cárcel común. Uh-huh. Entonces también me sirvió a mí para ver el contraste y puedo decirlo y expresarlo con exactitud qué es lo que hay ahí adentro. Porque por ahí el de la bajada de línea de La Libertad Avanza, de muchos de La Libertad Avanza es que son unos héroes de guerra que lucharon contra el comunismo y que hoy por hoy... Sí, la teoría de los dos demonios, ¿no? Exactamente. O sea, como que se volvió a reponer el día del 24 de marzo cuando Agustín Laje hace institucional que difundió la Casa Rosada, ¿no? Exactamente. Yo no sé desde dónde habla Lilia, desde qué lugar lo habla la señora diputada Lemoine. Sin embargo, es todo lo contrario a lo que expresó. Pero sí, tienen una cierta bajada de línea de decir, bueno, son unos pobres abuelos que están encerrados en una cárcel y están cuidados. Están cuidados. Son unos genocidas que encima tienen cárceles VIPs. Exactamente, exactamente. Entonces... y ellos además pedían algo más cuando fueron ustedes. Sí, pedían medicamentos, bueno, lo básico. Sí, medicamentos. Que necesitaban. Una calefacción para el Zoom donde se juntan a... bueno, entonces también un comedor. Es VIP, o sea, tener en tu propio pabellón un espacio que sea como una cocina, que a su vez esté calefaccionada, no lo tienen todos los presos. Es un comedor. ¿Un comedor? Un comedor grande, sí. Y por eso te digo. Hay comedores por zonas, pero en los rancheríos esos donde va la gente que no tiene dinero, no hay. No está arreglado de esa forma, ni tampoco tiene calefacción, ni cocina, ni nada de eso. Entonces, no, esto para cerrar tema de Ezeiza, me gustaba saber de primera mano lo que me estás contando, ¿no? ¿Cómo están ahí? Sobre el armado de Mendoza, hay algo que vos decís que es, los diputados sacamos más votos que el presidente, pero es imposible, por ejemplo, que vos hayas podido ocupar la lista si no fuese porque arrastraba Milei. Esto es así. Exactamente. Le pasó a todo el mundo, porque es una figura que no tenía estructura y que arrasó todo, ¿no? ¿Vos ahí sentís, como dicen ellos tal vez, que traicionaste a los votantes de La Libertad Avanza al no votar cosas que quería el presidente? Quiero darte una pequeña corrección, que el presidente, por más imagen que tenía, también es presidente por todo lo que hicimos un esfuerzo enorme para que él pudiera estar sentado en el sillón de Rivadavia y que hubo mucha gente que creyó en él, sin conocerlo inclusive, solamente con ver su imagen y escucharlo. Entonces creo que es no solamente la figura de Javier, porque es idolatrar a una persona, y yo al único que idolatro es a Cristo, sino que es un esfuerzo conjunto y mancomunado, inclusive del pueblo argentino, sobre todo el interior, que creyó en una figura distinta en política. Y volviendo a tu pregunta, no, yo no me siento traidora y no soy traidora y no pienso que soy traidora, porque sigo votando por mis ideales liberales. Ejemplo, lo que sucedió con la sesión de aprobar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, cuando el mismo Javier decía que eran unos zurdos empobrecedores, que había que dudar del endeudamiento y que el Fondo Monetario Internacional lo único que hacía era esclavizarte y generar aún más pobreza en los países tercermundistas o emergentes. Entonces, yo voté de acuerdo a mis principios, de acuerdo a lo que nosotros propusimos en campaña, que era no al endeudamiento del FMI. Y creo que eso hoy por hoy es una prueba loable
acerca de cómo voto. Sí he votado en otras oportunidades, por ejemplo, en contra de la CIDE. Me parece que... De los fondos exactamente. la ampliación de fondos a la CIDE. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos cuando entras a Casa Rosada ves un montón de chicos en uno de los... no sé si era el piso 1, no me acuerdo. Un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué. Entonces, el tema es si ese dinero realmente iba a ser para una reorganización. ¿Reorganización de qué? Me parece que si la CIDE está es para cuidarnos de peligros extranjeros, no de nosotros mismos. ¿Pero vos decís que esos chicos que están en la Casa Rosada son parte de la CIDE? No lo sé. Pero sí, para mí era para el financiamiento de comunicación de la Libertad Avanza en realidad y además de... El ejército de trolls, digamos. Exactamente. No solamente eso, debe de otras cosas más. Por eso me parece importante frenar... ¿Qué es otras cosas más? Suele pasar algunos que te espían, que buscan información tuya, que te tiran carpetazos, que filtran la ubicación donde estás residiendo. Es todo parte de la CIDE, me parece. Eso es muy fuerte lo que estás diciendo. Sí, me pasó. Es muy fuerte. Y me pasó. ¿Te pasó? Me pasó. ¿Cómo? Uno de los trolls de Javier publicó mi ubicación donde residía el año pasado y fue fuerte porque en ese momento tenía custodia, hablé con los directivos del lugar donde estaba hospedada, casi que fue una tragedia porque... No, pero perdóname, ¿en concepto de qué? Para hacer daño. Está bien, pero ¿qué puso en el tuit? ¿En dónde vivía? Pero vayan a buscarla porque no sé qué, ¿cuál era el motivo por el cual? Para hacer daño. Solamente para hacer daño, para decir, bueno, Lourdes Arrieta vive en tal lado, el que quiera ir, que vaya a verla. Un peligro. Usarla. Un peligro. Un peligro total. Un peligro. ¿Pero es alguien, digamos, random o una persona importante? Una persona random, pero muy cercana a Patricia Bullrich, que de hecho tiene fotos con Patricia. ¿No querés decir el nombre? No. Bien. No viene al caso. ¿Y cómo era el tratamiento? Porque esta denuncia con Mayonnaise tiene que ver con violencia de género, ¿no? ¿Cómo era el tratamiento dentro de la Cámara y por qué empiezan a separarse con vos? O sea, ¿cuál era la manera de hablar? ¿Cuál era la manera de debatir? ¿Cómo te trataban a vos? Yo con Mayoraz no tenía mucho trato, sino el saludo cordial y alguna que otra cena, nada más. Fue justamente el día de la votación en contra del financiamiento de la CIDE que tenemos la reunión de bloque en la que se habían puesto de alguna manera de acuerdo para atacar a Lourdes Arrieta, tema Ezeiza, y empezaron, no, porque vos callate, porque vos denunciaste, porque vos hiciste tal. Entonces en un momento toma la palabra Mayoraz y me empieza a hablar con un tono alto, fuerte, que ni mi papá me hablaba de esa manera. Y yo no iba, y después me empezó a gritar y se puso mucho más fuerte el tono de la conversación. De hecho, uno de los diputados de la Libertad Avanza fue tan inteligente que filtró inclusive esa conversación, ese momento. Y yo no iba a permitir que otra persona que si en mi casa me han tratado con amor y con respeto, no iba a permitir que un señor con la edad casi de mi papá que me empiece a gritar. Uh-huh. No lo iba a permitir. ¿Esto Aparte fue algo aislado o ya había como un trato así hostil hacia vos? Desde que salí a hacer la denuncia por la visita de Ezeiza ya empezó un trato hostil, pero ya venía de antes desde el Ejecutivo. Se trasladó a la Cámara de Diputados. ¿Y de qué manera venía desde el Ejecutivo? ¿Que no te dejaban acceder a hablar con alguien? No, Lule tenía un secretario que era uno de los directores de la Secretaría General de la Presidencia, que trabajaba con él, mano derecha, amigo de la infancia de Lule, y lo presentó Lule para ayudarme a gestionar con temas de armado partidario. En eso era por ejemplo, me llamaba para decirme por qué dijiste tal cosa, por qué publicaste tal cosa en tus redes sociales. Me llamaba a veces gritándome. Era constante el asedio y el ensañamiento hacia uno. Por eso digo que... ¿Este señor tenía un cargo? Sí, era uno de los directores de la Secretaría General de la Presidencia. ¿Y era la mano derecha de Lule? ¿Es Bartabedian? No. Específicamente, sí.
De hecho, el trato y el premio por esta hostilidad y por tratar a los diputados, porque no solamente era conmigo, sino que era con varios diputados de segunda, que no podíamos acceder a hablar, o con Lule a veces, o con Karina Miney, nunca. Primero decime esto de qué es diputados de segunda, o sea, ¿qué significa? Y los que no son tan afines o tan amigos a Karina, en realidad. Bueno, entonces esos diputados eran, o sea, los llamaba Berta Bedián, sí. Berta Bedián, que tenía un cargo en la Secretaría General de la Presidencia, y de malas maneras los retaba, digamos, por no estar alineados por cualquier cosa. Y te seguían en redes sociales todo lo que hacías. Es más, a mí, en su momento, no afilies en nombre de La Libertad Avanza, o si afilien por debajo. Después salimos con una campaña de afiliación porque era imposible contenerlo. Pero también no hables en nombre de La Libertad Avanza, ¿por qué diste tal entrevista? ¿Por qué diste tal nota? ¿Por qué? Y era constante el no hables, que llegó a un punto que me cansó, termina con... Perdón. No, sí, toma agua si quieres. Termina con lo de Mayoraz, estallando, porque me levanté en ira, cansada, tantos gritos. Toma agua. Perdón. Y... Entonces estabas en una situación que era bastante violenta porque era acoso en el sentido... Era acoso sistemático, institucional, político y de género. Uh-huh. Y las mujeres muchas veces pagamos el costo por estar en política. Este señor, parece que el premio que obtuvo de tanto que trataba mal a los diputados de segunda era ahora ir en la lista de Adorni como candidato a legislador porteño. O sea, que te pegaba esos gritos está en la lista. Exactamente. ¿En qué lugar está, sabes? Creo que era octavo, noveno. Octavo, noveno en la lista de Adorni en la ciudad de Buenos Aires como candidato a legislador porteño. Exactamente. Ah, el tal Berta Bedián. Exacto, el armenio. El armenio. El armenio, sí. Bravo. Bravo, muy bravo. Uh-huh. Muy bravo. Bueno, y estas son todas las cosas que te hicieron alejarte. Exactamente. La operación en Ezeiza, la cama política, esta violencia institucional que sufría constantemente. Y ahora estás afuera del partido Libertad Avanza en Mendoza. Sí. ¿Y qué vas a hacer Me en Mendoza? expulsaron por carta documento, de una manera muy bizarra, y sigo insistiendo que no hay Libertad Avanza Mendoza sin esta legisladora que lo llevó adelante y que lo fundó. No lo pueden refutar a eso, por más de que en el estatuto me hayan sacado. Y bueno, pero pueden ir con otro dirigente y ponerse a trabajar y hacerlo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, ya está conformado el partido. Ya está conformado con otra gente. Exactamente, hicimos el medio partido, hasta el sello provisorio con Martín, con mi hermano, y de ahí, bueno, Lule decidió expulsarme. ¿Y qué vas a hacer ahora en política? ¿Vas a seguir con Transformación? Sí, la idea es construir un nuevo espacio. Es muy loco cuando uno escucha estas historias porque no es la única, o sea, ha pasado también con Marcela Pagano, con distintos funcionarios que se han ido del gobierno, que cuentan una historia medio similar, como que cuando entras en desgracia sonaste y hay un maltrato en todos los partidos, hay internas, hay líos, o sea, esto me imagino que pasa en todos lados, pero tan rápido que eclosione algo que empezó tan nuevo y que, de pronto te empiecen a tratar de sacar de los lugares a donde vos estuviste militando para lo que pasó, es como muy, muy rápido que se detonó todo, ¿no? Y lo que buscaron también es, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de otros diputados, pero hablo específicamente por el mío, es despersonalizarme. Decir que no soy liberal, decir que soy cuca o kirchnerista, instalar ese rumor, sacarme de mis raíces, de mi origen, para convertir una figura completamente distinta a lo que ellos les quieren, porque o estás con ellos o no estás con ellos. Claro. No puede haber un disenso, no puedes decir algo o manifestar que estás en contra de algo que no me parece, porque de alguna manera te expulsan claro. o te callan. La mejor manera, si no, es te aíslan. Claro, como y eso fue el lo acoso peor. en una empresa, en una corporación, cuando quieren sacarse encima a alguien. Es como muy la manera, ¿no? O sea, directamente no participas de nada ni nada. Como evangélico, vos pasando a tu vida personal, ¿vos te congregás? ¿Formás parte de una iglesia? No me congrego.
Cada tanto voy a alguna iglesia, pero no me congrego. Por las actividades, pero no dejo la comunión con Dios, que Bien. es lo más importante, me parece. Totalmente. Y de hecho ha marcado mi carrera política. Trato de enfocarme en lo que también en mis valores. Soy liberal porque Cristo lo era, respetaba el libre albedrío, y yo respeto mucho el libre albedrío y la decisión de cada uno, la escucha al prójimo, no contender, sino que todo lo contrario, no juzgar, aceptar las ideologías de los demás y con eso tratar de llegar a acuerdos, me parece fundamental. Por eso también soy liberal. Soy de un liberalismo cristiano, un liberalismo puro, podríamos decir, además de lo político. Lourdes, gracias por estar acá en Border. No, por favor, muchísimas gracias, Julia. Bueno, un placer enorme. Nos vemos en la próxima. Compartan el contenido si les gustó, suscríbanse, denle like y también activen las notificaciones para enterarse de todo lo que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.